Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1, un gusto estar de vuelta en el set, después de una ausencia de una semana porque la voz convaleció. Me disculpo por aquello. Me congratulo de que el equipo de producción haya recapitulado los últimos programas que les sirvieron a ustedes, no solo para ver la variedad de temas y diversidad de invitados que tuvimos, sino para que les tomen cuenta de los compromisos que aquí asumieron y les exijan cumplirlos. Nos siguen a través de Canal 1 en señal abierta y en todas las cableras del Ecuador, a nivel mundial por Facebook Live de @noticiero1 y en radio en todo el país por la gran señal nacional Radio Sonorama 103.1 FM. ¿De qué vamos a hablar? Con el cuarto ministro de Estado que comparece a este programa y por primera vez lo hace en un formato de esta extensión. Javier Lazo Guerrero, ministro de Agricultura y Ganadería, 42 años, 3 hijos, ingeniero agrónomo, bananero antes de ser ministro. De la repercusión en su sector de las medidas económicas, para saber cómo se va a optimizar el resultado y minimizar las afectaciones, de qué hizo para ser uno de los que resolvió el paro del Carchi, para ser ministro de Gobierno, y es ministro de Agricultura. Y de algunos temas puntuales, como precios de sustentación, por ejemplo, o la polémica en torno al suero de leche también. Con la idea de darles a ustedes lo que ya es tiempo de que se sepa, cuál es la política agropecuaria de este ministro, no de este gobierno, que empezó zigzagueando en esa área, que tuvo más de un escándalo y un flamante secretario de Estado que empezó apagando incendios. Pero después de bombero ya es tiempo de que haga de ministro. Con esos antecedentes, señor ministro, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. En pocas palabras, en una idea, en un concepto, ¿cómo definiría usted su propuesta y su línea de política agropecuaria? Muchas gracias, don Carlos, por recibirnos y quiero primero hacer énfasis al inicio de esta entrevista de que usted le dio un acento importante al tema de y ganadería, que es algo que mucha gente no lo dice. En el sector agropecuario, que tiene que verse integralmente, hay que realmente tener un norte claro. Y contestando su pregunta, en pocas palabras, sostenibilidad y alta productividad es el camino, pero el corto plazo en el Ecuador no se puede ver de un día para otro, de un año para otro. El mínimo corto plazo para el sector agropecuario es 10 años y en ese sentido la construcción de una política pública agropecuaria que tiene que hacerse con muchos actores y que tiene que ser socializada y súper pragmática, sabiendo que hay realidades mundiales. Esto se está construyendo y eso se va a terminar en este año para entregar a todo el sector agropecuario, a todos los actores que se afectan de forma positiva, indirectamente, para que la conozcan, para que todo el mundo sepa hacia dónde va el Ecuador agropecuario. Bien, eso me lleva a una primera conclusión. El señor tiene que durar para poder hacer lo que acaba de plantear. Y acaba de hablar de 10 años mínimo. Le quedan año y medio más en el gobierno en el cual tiene 14 meses. Pero comparen ustedes lo que acaba de decir con lo que dijo cuando entró a asumir su función en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Yo vengo del campo, soy nieto, hijo de agricultores y he sufrido día a día, lo sigo sufriendo las dificultades del campo, así que conozco esa realidad y desde esa óptica vamos a hacer una transformación del sector agropecuario, devolviendo esperanza a toda esa familia que necesita rescatar junto con el ministerio la riqueza que tiene nuestro país. Esta es la segunda vez que entro al ministerio, una vez entré como usuario
no me fue muy bien, realmente tengo que decirlo, pero ahora quiero que entremos simbólicamente todos juntos y que los funcionarios del ministerio de cada zona nos pongamos a las órdenes. De entonces acá, el día de su posesión o de inicio de labores, ¿qué ha cambiado de esa visión que tenía y qué se ha mantenido? Tiene usted 2 minutos sin interrupciones para elaborar aquello. Bueno, en esas palabras fue un mensaje muy claro a todos los funcionarios de la institución y sus instituciones adscritas. El ministro, cualquier ministro, tiene que ser un verdadero líder, reencantar a su gente, a la gente con la que trabaja día a día, con lo que hace posible generar los cambios. Y esto no sucedía en el Ministerio de Agricultura. Usted hoy y cualquier agricultor entra al Ministerio de Agricultura y Ganadería y realmente lo reciben con los brazos abiertos, se ponen en los zapatos del productor, del ganadero, del agroindustrial, del exportador, para resolverle los problemas, que no son fáciles, en muchos casos producto del desorden que ha tenido este sector, no se los puede hacer en el inmediato plazo. Sin embargo, siempre el agricultor, y lo dije, necesita esperanza. El agricultor, en medio de tanto problema, es el que más esperanza tiene y más fe tiene. Y en ese sentido, eso es parte importante del trabajo, poder abrir las puertas de esta institución que para muchos, para mi caso, también estuvo cerrada. Bien. ¿Cómo le funcionó eso en el Carchi? Porque usted estuvo en el comité de 3 ministros, transporte, creo que también trabajo. ¿Alguno más que desactivaron el paro? ¿Cuál fue la clave? Especialmente en un tema agrícola que ha afectado al Carchi, papas, producción de papas, y también es una provincia ganadera, más otra serie de producciones secundarias. ¿Cuál fue la clave? Sí, bueno, no es porque yo fui al Carchi y desactivamos, no, esto es un trabajo de gobierno, es un trabajo coordinado. Yo regresaba el día sábado de viaje de agenda oficial en la noche y el día domingo ya estaba en la mañana en Quito para trasladarme al Carchi. Y yo creo que todos debemos estar como gobierno siempre listos, siempre atentos a resolver problemas y apoyar al equipo. ¿Qué le dieron a los carchenses para resolver el problema? Bueno, los pedidos son muchos, de hecho obviamente salen del ámbito de las competencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sin embargo, yo creo que este sector, los prefectos, los alcaldes han reconocido que ahí empezaron algunas luchas para el sector agropecuario, en el tema ganadero específico, y no hay razón alguna para que esas conquistas que se han hecho se entorpezcan y eviten que los lecheros comercialicen su leche. Eso no puede ser. Cuando hay diálogo, cuando hay paz, podemos llegar a soluciones. Efectivamente se tardó algo, pero yo creo que cuando hay ese buen ambiente, ese buen ecosistema de diálogo, podemos resolver las cosas. ¿Qué propició el buen ambiente? Al final, ¿cuál fue su posición frente a las demandas de ellos? Yo creo que también poder hablarle a la gente directamente, cara a cara, y poder transmitir las preocupaciones y transmitir esa confianza es sumamente importante. Ya, eso es lo que sé. ¿No se dieron en nada ustedes? Mire, básicamente hay cosas que salen de mis competencias que yo realmente no me quiero... Del tema ganadero, menciónelo. Bueno, es que ahí nació la solicitud para incidir en la cadena láctea sobre el tema del suero de leche, y no hay razón de que si nació ahí, cuando esto ya se escuchó, producto de haber escuchado el clamor de los ganaderos, pues ahora se impida comercializar la leche. Ok, ya que entró en ese tema, iremos a él más adelante porque es uno de los puntos críticos. Pero previamente otra cosa, ¿qué pasó con el cultivo de papa allí? ¿Contrabando qué hay, ese tipo de cosas? En este momento al sector de papicultor no le afecta el problema de contrabando. Ellos tienen un problema fitosanitario que se llama problema de punta morada, que es una enfermedad. Y aquí quiero decirlo, mientras tenemos ese problema de la enfermedad raza 4 en banano, la institución a través de Agrocalidad trabaja en todo el territorio nacional enfrentando este tipo de problemas. Y ya tenemos un programa estratégico para punta morada en papa. Pero sin embargo, es bueno acercarse a esas autoridades para poder decir, pongamos el hombro para acercarnos mucho más a la ruralidad. Yo creo que hemos estado muy desconectados entre el gobierno central y los gobiernos seccionales para poder apoyar a la ruralidad. Ese fue mi mensaje. Yo creo que el equipo de gobierno que nos acompañó ese día también transmitió un mensaje mucho más integral, y en ese sentido llegamos a un acuerdo y solucionamos el problema. Esto hay que darle seguimiento. También las cosas necesitan el compromiso de ambas partes. ¿En qué puntos, para, por ejemplo? Bueno, la devolución del IVA, eso fue muy importante. Ya el día lunes ya estaban hechas las transferencias a 3 municipios.
a los alcaldes, habían solicitado el tema del suero de la leche que ya estaba, hay reuniones pendientes que ya se están ejecutando con los señores del transporte, con los taxistas. ¿Sobre qué temas agropecuarios hay otras cosas pendientes? Bueno, hay temas efectivamente del sector papero y más bien yo propuse una agenda estratégica para esta zona de frontera porque le transmití la posibilidad, que es algo que yo quiero hacer como política pública, de generar nuevos modelos de comercialización. Les expliqué un caso, creo que ellos los aceptaron de buena forma y en ese sentido ya hay un compromiso. ¿Cuál fue el caso que explicó? Básicamente es la subasta cooperativa. Es un esquema que sucede en muchas partes del mundo donde el cooperativismo, que es algo que estamos fomentando en el sector agropecuario a través del ministerio, se empata al comercializador y empata al consumidor directamente con el productor a través de un sistema de subasta que funciona extremadamente bien. ¿Quién lo coordina? La misma cooperativa. La misma cooperativa. Es decir, agricultor cuida al agricultor, pero con una visión de negocios, con una visión moderna de cooperativismo. Hace años, Carchi era una gran productora de trigo. Dejó de serlo, como otras 3 provincias centrales de la sierra, Cotopaxi, Bolívar, Algo, Tungurahua, Chimborazo. ¿Hay la posibilidad de que retome esa tradición o es algo que debemos dejar de pensar? Hay que ver en el mundo qué sucede también. Recuerde que en nuestra Constitución no se puede usar semillas transgénicas. Eso efectivamente impacta en la productividad. Yo no creo que el Ecuador, no es que no creo, estoy seguro que el Ecuador es un país de nichos de sostenibilidad y ahí hay muchos otros productos estratégicos que podemos hacer. Mire, aquí en la reforma se está planteando que hay una diferenciación del ICE para el impuesto a los consumos especiales para bebidas alcohólicas en una disminución, así como con el alcohol de caña. Entonces, si incorporamos productos como la yuca, raíces y tubérculos, como los granos y cereales, en este caso la cebada, por ejemplo, podemos realmente permitir que haya una producción local, un fomento para que este producto, así como otros productos, sean absorbidos para generar otro tipo de agroindustria. Ahora, la tos no se me dio del todo, disculpe. Ahora, explíqueme a qué se refiere, porque se refirió a su ámbito, Juan Sebastián Roldán, el lunes de mañana, al hablar en estos términos de la incidencia de las medidas económicas. Pues muy bien, no solamente es que no hemos subido, hemos bajado y hemos protegido, por ejemplo, al sector agrícola, porque esto es fundamental. El sector agrícola va a tener fertilizantes más baratos, va a tener fungicidas más baratos, va a tener insecticidas más baratos, va a tener a su ganado precautelado con medicamentos más baratos. Vamos a ayudarles con tarifas de luz que les ayuden a bombear más barato. ¿Por qué? Porque tenemos que preocuparnos por ellos. Vamos a bajar a la mitad el impuesto de salida de divisas para las materias primas y los bienes de capital. Es decir, estamos oyendo lo que nos dicen los ecuatorianos. ¿Eso es así? Exactamente. Así es. La decisión del... Primero quiero decirle que el señor presidente de la República es extremadamente sensible por los temas del sector agropecuario. Él está muy afincado en estos temas, tenemos una comunicación permanente en este sentido y hay muchas cosas buenas que van a suceder. Y yo sé que es duro hablar sobre el tema de radicalmente eliminar el subsidio a los combustibles, pero este país se merece ya entrar a la generación, al tiempo donde aprovechamos lo que tenemos. Con la incidencia que eso tendrá en toda la cadena de transporte, principalmente de víveres. Y recursos energéticos. Y la operación de algunas haciendas también. Recursos energéticos. Mire, yo en el año 2012 puse motores eléctricos pensando que el kilovatio iba a bajar y nunca bajó. Hicimos las inversiones ya, y ahora hay ese buen ambiente y ese norte claro para poder desarrollar. Claro, tiene que la política crediticia tiene que ponerse al servicio del productor para lograr esa transformación. Eso empieza con mucho más velocidad de aquí para adelante. ¿Es por los 1.000 millones que va a prestar el BIES? ¿Dice usted? ¿Se refiere a eso? No, en ese sentido no. 4.9%. Mire, nunca en el Ecuador ha habido para el sector agropecuario una política crediticia especializada. ¿Por qué no la hay ahora? ¿Por qué esos 1.000 millones a verla? Yo le voy a dar un caso práctico. 4.9% de interés, que ciertamente es preferencial, significativo, merecido para el sector construcción, cuando el agropecuario es el mayor generador de empleo en el Ecuador? Tiene toda la razón, Carlos. Tiene toda la razón. Ahora, ¿por qué no consigue eso usted como ministro? Lo vamos a hacer, si eso lo venimos peleando. De hecho, ya estábamos... ¿Lo vamos a hacer cuándo? Inmediatamente, Carlos. En las próximas semanas, próximos meses, habrá crédito preferencial, por ejemplo, para riego. Es un activo fijo que hay que financiarlo en más largo plazo
con una tasa muy diferenciada que nos permita crédito preferencial? La banca pública, y más bien un llamado a la banca privada, porque tener un motor con muy buena tecnología, con buen equipamiento, es una garantía que vale. Y en ese sentido también, dejar de tener presión fiscal o alivianarla nos va a permitir incrementar, fomentar los fondos de garantía que no habían antes. Hasta tanto, porque eso no es inmediato. Pero Carlos, la gasolina es nada más para decirle. Rubro. Hasta tanto, la gasolina es un rubro en el costo de la transportación para el sector agrícola. Y ellos dirán con toda razón, hasta que el paraíso que me pinta el ministro baje de arriba y se imponga acá, yo tengo que pagar más por la gasolina. Por lo tanto, se lo traslado a mi producto. Pero hay disminución de aranceles, en algunos casos reducción de hasta el 0%, en otros casos reducción sustanciales, repuestos para maquinarias, llantas. Por ejemplo, un papicultor lleva su cosecha y le pide al vecino que tiene una camionetita, por favor llévame, y le cobra $20, ¿ya? No le debe de cobrar $40 ahora. Puede cobrarle por probablemente $22, $24, porque se va a ver beneficiado con la disminución en los aranceles de las llantas y los repuestos. Señor ministro, ¿quién va a vigilar? Muy buena pregunta, no porque eso es un compromiso de todos. Es un compromiso del gobierno, es un compromiso de todo el aparataje estatal, pero también del sector privado. En el sector agropecuario hemos resuelto algunos problemas comunicándonos con el sector privado, con los agricultores. Mientras tenemos esta entrevista, mi teléfono con mensajes y llamadas de agricultores que nos transmiten información, y el mensaje es de calma, el mensaje es decirles, vamos a buscar las soluciones, tranquilos. Ya aquí ahora hay un norte claro, y quiero decirle algo, siempre lo digo. Tuve la posibilidad de conversar en muy corto plazo con 2 ministros de Agricultura de Chile. Un exministro que nos está ayudando a construir la política pública que va a estar terminada ahora antes de que finalice el mes de diciembre, para comenzarla a socializar, a ver, a retroalimentarla, para hacer ajustes, para hacer una agenda estratégica hasta el 2030. Y el ministro José Antonio Walker, ahora en funciones, me alardeaba de sus cerezas chilenas que llegan todos los fines de año acá al Ecuador. Ministro, más de $1.000 millones de dólares en exportaciones por nuestras cerezas chilenas en muy corto plazo. ¿Ah? Sí, yo le decía, ministro, yo ya sabía la respuesta. Ministro. ¿En serio? Ministro, ¿cuál corto plazo? ¿Tanto? En tan solo 10 años. Eso hay que cambiar en el Ecuador agropecuario, en la visión de nuestros empresarios, en la visión de nuestros líderes gremiales, en la visión de nuestros agricultores, que nuestro corto plazo, es un ejemplo, que nuestro corto plazo no es un año, no son 2 años. Para el Ecuador, para que este país brille en el sector agropecuario, el mínimo corto plazo son 10 años, y la política pública tiene que mantenerse muy estable. Lo dijo al comenzar. ¿Qué va a hacer para estar 10 años en la función? No sé. El año y medio que le resta, voy a averiguar. Y será con una pregunta que haga un agricultor y crítico de las políticas permanentes del sector, Roboán Gavilanes, cuando volvamos. En esta entrevista verás a Javier Lazo Guerrero, ministro de Agricultura, quien ha comenzado refiriéndose a cómo desactivaron, entre varios, el paro en Carchi y cuáles son las potencialidades de las medidas económicas para el sector agropecuario, más allá de las complicaciones que también tiene. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Javier Lazo Guerrero, ministro de Agricultura, nos acompaña en esta entrevista. Verás a través de Sonorama, la gran señal nacional 103.7 FM y desde luego Canal 1, La Matriz, en señal abierta para todas las cableras y a través de Facebook Live de Noticiero 1 a todo el planeta. Le decía que Roboán Gavilanes le formula a usted una pregunta desde exteriores. Como crítico constante de la mayoría de ministros de Agricultura y Ganadería y hombre muy vinculado al sector, sobre todo en los ríos. Señor ministro, buenas noches. ¿Qué hacer con aquellos exportadores e industriales y piladores que no cumplen con el pago del precio de sustentación a los sectores bananeros, arroceros, maiceros, cañicultores, lecheros y soyeros de nuestro país? ¿Qué acción tomará usted como primera autoridad en el campo agropecuario?
precios de sustentación que nadie respeta. ¿Qué hacer? Bueno, nosotros los estamos haciendo respetar. ¿Cómo? Mucho diálogo, mucha revisión, mucho espacio para todos. Eso es muy importante. Fomentar la comercialización directa. Eso también es fundamental. No podemos olvidar que para productos exportables también hay cosas que suceden en el mundo. Como el banano. Entonces, cuando en Centroamérica hay un huracán, hay una tormenta tropical, el precio se sube, también los exportadores... Pero aquí hay un precio piso para la caja de banano. Sí, ¿Cuál es? Bueno, es 6.30 en este caso, pero en general nosotros necesitamos... que todo el mundo paga, especialmente los pequeños productores bananeros, 6.30? Fomentar, bueno, se registran contratos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el papel todo el mundo le va a decir lo mismo, pues. Tenemos siempre, de forma permanente, receptamos quejas, receptamos... Si el productor no denuncias acepta y el las precio resolvemos. por debajo, no le compran. Mire, en el caso del banano, que es un producto exportable, no es un producto que va al mercado local, tiene otra dinámica. Nosotros tenemos una curva de producción que el mundo la quiere. Mientras más producimos, en Europa, por ejemplo, donde bajan las temperaturas, se demanda más. Cuando nosotros producimos menos, que es en la época de verano, las temperaturas comienzan a bajar y nuestra curva de producción comienza naturalmente a bajar. Allá salen de vacaciones, hace mucho más calor, entran las frutas jugosas, cítricas al mercado y la demanda baja, pero aquí naturalmente lo tenemos. La comercialización directa entre estos dos actores... La trampa sigue. Carlos, eso no está ocurriendo en el país. De hecho, caso? No, sí ocurre y nosotros estamos siempre atrás de esto. Okay. ¿Ya? ¿Cuál es la sanción cuando lo detectan? Pues yo le iba a contar algunos. Suspensiones y multas, eso está en una ley. ¿Y funciona? Claro que sí. ¿Precio de sustentación para el arroz? Mire, tenemos que ver una cosa mucho más integral. Nosotros tenemos aquí un precio de sustentación para el arroz que hemos querido que se comporte mucho más en función del mercado. Era 28. Pero si tenemos... ¿Cuál es la hora? 29 grano corriente, 31 grano especial, grano largo. Okay. Pero le quiero decir algo. ¿Qué nos enfrentamos cuando llegamos? Unidad Nacional de Almacenamiento colapsada, arroz guardado desde el año 2014, el efecto del contrabando por los dos países que en el caso colombiano devalúa su moneda y nosotros somos un país dolarizado atractivo para el comercio de estos países. Eso no lo podemos negar, eso hay que enfrentarlo con unión y voluntad. Y en ese sentido, este año va a ser todo un año arrocero. Pero ¿sabe por qué? ¿Cuál va a ser el precio de ¿Sabe por qué? ¿Cuál es su expectativa? En este momento es superior. ¿32? En este momento el precio está entre 32, 33 o 34 años, okay. 34 dólares la saca, pero ¿qué es importante ver aquí? Que nosotros estamos haciendo comportar el precio por encima, no nosotros, las circunstancias. El trabajo de coordinación y cooperación. Así es, se está comportando por encima, por precio mínimo de sustentación. Se debería tener una visión de que por arriba de eso se mantenga el precio para un agricultor, pero si las fuerzas del mercado también hacen que eso se baje, todos tenemos que juntar el hombro. Por eso la comercialización directa, por eso esta política de Estado que estamos construyendo en la visión de cooperativismo moderno. Y ahí va anclado también a la política crediticia. En la anterior pregunta hablábamos algo sobre el tema del crédito y eso sí quiero referirme. Cuando yo obtuve un crédito en banano, no había el tiempo de gracia que hay ahora, que ya está aprobado en la banca pública. Y no había el plazo para pagar. Aparentemente le hicieron la cruz al sector bananero y a otros al 11,75%, ahora al 8,53%. Por favor, estamos evolucionando en eso. ¿Al 8,53%? El Ban Ecuador. Ok. Ya, dependiendo, claro, hay que mejorar la normativa. Ya, inclusive SFN tiene una mejor tasa. Y hay que presionar a los bancos privados. Totalmente. ¿Saben cuánto está la rentabilidad de los bancos privados? En buena hora, de paso, por su solidez, pero es desmesurada respecto Nosotros hemos solicitado, Carlos, que... al promedio internacional. Está en 13%, debería ser 6-7%. Apenas hay crédito preferente para quienes menos lo necesitan. Carlos, las grandes corporaciones y el microcrédito. Para ser claro, nosotros con estas medidas, nosotros como país hablando, podemos tener menos presión y poder incidir directamente en la tasa. En el Ban Ecuador usted tiene diferentes escalas de tasa dependiendo de la naturaleza del crédito, pero a un activo fijo que nos permite enfrentar una situación de cambio climático, que nos permite vender al país como un concepto país de sostenibilidad, necesitamos el crédito para la infraestructura de riego,
todos aquellos activos fijos que necesitan diferenciarse en su forma de financiamiento. Eso va a suceder porque eso no solo que con esto lo vamos a hacer mejor, sino que ya empezó a ocurrir. La idea entonces es, si no lo entiendo mal, crédito preferencial para estos sectores por parte del Estado por las razones de Ban Ecuador, las razones que usted ha mencionado, a una tasa de interés más baja para presionar a la banca privada a que bajen las suyas y dejen y acudan más a ellos, no solo a Ban Ecuador. La banca privada está empezando a dar respuestas para fomentar temas de riego. Se lo digo porque hemos estado... ¿Solo riego? Porque riego tiene cuando hay alta tecnología ahí tiene una garantía que el valor de realización es mucho mejor. Pero mi pregunta es, ¿solo riego? Hay para otros niveles, la banca privada para otros niveles de operaciones, sí hay colocación de riego. ¿Sabe a cuánto está saliendo el crédito de estas medidas económicas para el sector de la construcción en interés? Menos del 5%, así es. 4,99. Sí. Y la idea es llegar también para el sector agropecuario con eso. Pero no importa tanto la tasa, que sí es importante, le digo como alguien que ha sufrido del crédito, sí es importante, pero sobre todo el diseño de acuerdo al ciclo biológico. Es sumamente importante. Le doy un ejemplo, Carlos, no por todos favor. Los productos pueden por favor, a veces es inoportuno el crédito, no importa tanto la tasa, pero si me la van a dar en las condiciones que no son en cuanto a los plazos, en cuanto al tiempo de gracia, mejor no tomar el crédito porque arriesgo el patrimonio familiar, el patrimonio... esos activos que tengo y que lo estoy poniendo en riesgo. Difícil Entonces, de entender, por ejemplo, pero solo claro, un ejemplo, cacao. ¿Que ha sido bananero? Cacao. 3 años de gracia no es suficiente. Antes había eso, ahora no. Ahora hay 4 años de gracia, 2 de los cuales son sin pagar intereses. Cuando empieza ya a haber algo de flujo, empieza a pagar intereses, ya eso ya mejoró. Y se extendió 2 años más. Ahí la tasa no importa tanto. Si bajamos en la tasa, mucho mejor. Pero eso ya está empezando a ocurrir, Carlos. Y eso va para cada producto. El otro día estaba en la zona del Carchi. Perdón para terminar la idea, nada más. Y por eso tiene que haber un ministerio en territorio. Fuimos donde los productores de Granadilla y nos dimos cuenta que no tienen un producto para ellos. ¿Sabe qué tiene que Inmediatamente haber para trabajar para poder arreglar ese crédito. Tiene que haber información. Yo me estoy enterando de muchas cosas en esta entrevista y en buena hora. Los ecuatorianos, Alfonso Reyes, tiene que haber información. Tiene que haber información, más información. No solamente que comparezca con más frecuencia el ministro de espacios como este, aunque no le gusta que lo aprieten, pero tiene que haber información. ¿Cómo es posible que se estén haciendo estas cosas? Y yo, por lo menos, no las sé. Y la información es reiteración. Lo que en comunicación no se repite, no se fija, ni penetra. ¿Ok? Y de paso, y sin que tenga ningún interés en que auspicien nada, información es inversión, háganle entender al sobre, no propaganda. Volvamos a banano. Me acabo de enterar de cosas que me sorprenden. No puedo decir si sean ciertas o no, menos si son eficaces o no, pero sí que están oficialmente anunciadas. Carlos, perdón. Información. Usted se mete a la página del Ministerio de Agricultura a través del cipa.gov.es. Carlos, y tiene toda la información del país y eso se va a mejorar. Y escúcheme algo. ¿Cuántos agricultores tienen acceso a Internet? Escúcheme algo. Hace 20 años no se hace un censo agropecuario. Empezó creo que en el año 54 el primer censo. Un país que se quiere desarrollar hacia la agroindustria, hacia las agroexportaciones, un país que quiere hacer una comercialización directa para sus productores, para que haya una gran cadena de valor, tiene que tener cada 10 años un censo agropecuario. Sí. Y en algunos casos es cada 5 años para ver cómo se van las variables monitoreando. Web del Ministerio está ocurriendo de eso. Está ocurriendo los eso. Aniñados, se meten los ganaderos, ya se meten los grandes agricultores. ¿Sabe qué oye el pueblo que trabaja en el sector agrícola? Totalmente. ¿Qué oye? Totalmente, Carlos. ¿Qué oye? Radio. ¡Ey! Ahí está. Carlos, 5 de la mañana, por favor. Teníamos una infraestructura ahí en el Ministerio de Agricultura con toda la infraestructura para generar programas de radio. Ya se están reactivando. Todo a su tiempo, paso a paso. Es que no hay tiempo. El registro... No, el gobierno se acaba en año y medio. Es verdad. Usted ha hablado de un plan de 10 años. Nosotros vamos al final de este año, nosotros vamos a entregar una agenda estratégica para la política pública hasta el 2030. Muy concreta. Ha tomado año y medio esa vaina. Bueno, es que hay unos mamotretos así enormes que se han hecho y no han funcionado. Aquí hay que salir a las calles, hay que salir a visitar al agroindustrial, hay que salir al campo. ¿Agenda estratégica para la política pública agropecuaria hasta el 2030. ¿Hecha por quiénes? Por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Consensuada con sectores? Con los diferentes sectores. Estamos con apoyo de la cooperación internacional, con la FAO. Está el exministro de Agricultura, Carlos Furche, trabajando de la mano con esto. Y todo el Carlos Furche? chileno, exministro de Agricultura chileno. Todo esto
que se está construyendo es parte de lo que venimos haciendo a través de diferentes programas. Pero primero la institución tenía que optimizarse. De 24 proyectos que había mucha duplicidad de gasto en gasto público, cosas que un programa hacía lo mismo que otro. Eso no puede ocurrir en el ministerio. Eso se está acabando. Pero es un proceso, Carlos. Si el día de mañana nuestro gobierno termina, que quede claro cuál es la visión hasta el 2030. ¿Cómo es que si el día de mañana nuestro gobierno termina? En año y medio termina. Es decir, bueno, en mi administración, perdón, mi administración termina, que quede claro que quede claro lo que hay que hacer hasta el 2030. Y si viene otro ministro, que lo fortalezca, que lo pula, pero que no retroceda. ¿Y por qué usted está hablando de eso? Si viene otro ministro, ¿piensa en irse? No, realmente yo sí tengo la... ¿Quiere irse? Quiero dejar muchas cosas ordenadas. Realmente este es un trabajo que tiene satisfacciones, que tiene cosas muy gratas. El contacto con los agricultores es sumamente importante, pero tiene también sacrificios importantes. Sin duda. Sí. La familia especialmente. Esto es una conscripción que hay que... Es la número uno. En su caso, la familia para la patria agropecuaria. Y el pádel, el ministro juega pádel. Hablaremos de otras cosas. No juego pádel, Carlitos. ¿Qué es? No juego pádel. ¿Qué es lo que juega usted? ¿Ah? ¿Qué juega? Fútbol. No es de esos... Jugaba tenis y quisiera tener el tiempo para jugar otro tipo de deportes, pero no tengo el tiempo. No tengo el tiempo para la familia tampoco, para los temas privados. Esto es una conscripción y todos juntos tenemos que arrimar el hombro para que el país salga adelante. Si yo salgo y sigo viviendo de la agricultura, quiero que las cosas estén mejor. Siga nomás que estoy tosiendo. No, realmente que estén mejor, que haya un norte claro. No, Carlos, lo estoy molestando. En el año 2011 pusimos motores eléctricos y nunca bajó el costo del kilovatio. Ahora hay la posibilidad de que ese costo del kilovatio baje. Cuando volvamos, veremos qué dice sobre el hongo Fusarium R4T, que era o es todavía una amenaza para el cultivo de banano. Y entraremos en el tema que él mencionó al principio. ¿Cómo es posible que haya un proyecto de ley que establece 3 años de prisión para quienes comercializan suero de leche? ¿Y a qué se debe la reiterada prohibición del Ejecutivo en esta materia con una advertencia? El único producto lácteo blanco que puede venderse es la leche. Los demás tienen que tener color. Ya regresamos. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Estamos en una entrevista de Veraz con Javier Lazo Guerrero, ministro de Agricultura y Ganadería. Les decía que trataremos el problema del lactosuero aquí, entre otros. ¿Qué es esto? El suero de leche o lactosuero es la fracción líquida obtenida durante la coagulación de la leche en el proceso de fabricación del queso y de la caseína después de la separación del coágulo o fase micelar. ¿Entienden? Sigo. Sus características corresponden a un líquido de color amarillo verdoso, turbio de sabor fresco, débilmente dulce, de carácter ácido, que contiene un 94% de agua, proteínas y grasas. Es un subproducto rico en proteínas globulares, hidrosolubles, lactosa y grasas y minerales, por lo que constituye una importante fuente de nutrientes. Hasta allí lo uno. Lo otro, durante 6 meses hubo una prohibición de comercializar el suero líquido o el suero de leche, simplemente porque los industriales lácteos estaban mezclando este producto con la leche, que dice leche entera. Y resulta que no era leche entera. Por vía de esa mezcla, disminuyendo la capacidad nutritiva de la leche sin notificarlo. No solo disminuyendo la compra a los productores ganaderos y tirando abajo el precio, lo cual motivó la reacción del gobierno que acabo de describir. Y quienes inmediatamente han protestado son principalmente 2 sectores. Hay 80 plantas industriales y aproximadamente 4.000 pequeñas empresas que diariamente procesan cerca de 1.2 millones de litros de suero líquido. Los unos por un principio que no se puede prohibir la comercialización de un producto que es nutritivo. Ya, los unos. Y los otros, más allá del principio, por la liberalidad que existe de fabricar las cosas como me plazca y el consumidor escogerá lo que quiera, se opusieron. Lo resume así el siguiente reportaje de Canal 1, tras lo cual veremos
¿Qué es lo que finalmente decide el gobierno en esta materia? No podemos pasar leyes que persiguen la iniciativa, persiguen el emprendimiento y persiguen el concepto básico de la libertad de empresa, señores. La pena de cárcel de hasta 3 años está estipulada en el artículo 74 de las reformas al COIP, que ahora están en manos del presidente de la República para el veto. Hemos dirigido sendas comunicaciones al señor presidente de la República para que vete totalmente este artículo 74 que reforma al artículo 308 del Código Orgánico Integral Penal. El presidente Lenín Moreno ya anunció que no será penado comercializar suero de leche, pero el producto deberá ser utilizado para bebidas saborizadas y comercializado en polvo para el sector industrial. No podemos estar anclando el funcionamiento de estas importantísimas cadenas de valor a precios políticos que no guardan relación eventualmente con las realidades del mercado nacional e internacional. En el artículo 74 se sanciona además a quienes no paguen los precios mínimos de sustentación. Adriana Bermeo, Noticiero 1. Hecho el antecedente, ¿cuál es la posición última y oficial del ministro de Agricultura y Ganadería? Sí, bueno, primero una rectificación. En esta bebida láctea no dice leche entera ni nada, bebida de suero con leche. ¿Dónde dice eso? Ahí ¿En qué parte? En el producto. Con una lupa que hay que tener para verla ahí. Dice producto. Leche entera. En un producto. Más bien, ¿Usted no ha visto que le diga los bien productos de leche entera? el problema Otro leche es lactosada. Carlos, el problema es, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene una posición en favor de los productores. Cada ministerio tiene que atender las necesidades de sus diferentes sectores. Este ministerio que visita el campo, que habla con los agricultores, que habla con los ganaderos, ha venido escuchando un clamor en ese sentido. Nosotros como gobierno necesitamos paz para poder enfrentar el futuro. Este es un gobierno que está tomando decisiones importantes y para nosotros una cadena láctea es estratégica. Ahí se genera autoempleo, ahí se mantiene la gente en el campo, ahí podemos construir algo que se está perdiendo en el Ecuador, que es el relevo generacional. Ahí hay muchas cosas buenas que hacerlo. De hecho, conversando con la embajadora de Nueva Zelanda... ¿Pero no le están afectando con esta medida? No, esto ha sido reconocido por el ganadero, el lechero más sencillo hasta el más pelucón. Los industriales de leche ahora no podrán mezclar la leche con el suero de leche como lo hacían. Lo que nosotros no estamos diciendo es que no se use el suero. El suero es un subproducto que tiene que conocerse el origen, el proceso y el destino. He hablado de que los industriales de la leche mezclan el suero de leche con leche para bajar. Lo han estado haciendo. Ok. Y eso no está bien. Ok, no estoy mintiendo entonces. Eso no está bien, hay que cambiar y normar mejor. Okay. El suero ¿Cómo se va a acabar esta historia? Pues, como consumidor nos están estafando, nos están vendiendo como leche completa una cosa que tiene suero de leche. Carlos, vamos todos con orden a hablar de las cosas, todos como sector a resolver los problemas. En ese sentido, el origen, el proceso... Ministro, no solo con orden, con dureza aquí. ¿Quién va a las industrias lácteas a verificar esa vaina? Bueno, eso tenemos que hacerlo en conjunto. Agrocalidad por su parte y ARCSA por su parte. ¿Cuándo? Eso de forma permanente. Nosotros tenemos que trabajar... los controles o diarios? De hecho, hemos tenido que llegar hasta esto producto de que esas normas no han estado muy ambiguas. ¿Ya? Y en ese sentido, la decisión del señor presidente de la República es que esto tenga orden y que no se confunda una bebida láctea con un producto que tiene un valor nutricional único, que es la leche. ¿Cómo van a hacer para que no se confunda nosotros eso? Tuvimos la moratoria, vimos los números, escuchamos el clamor de la gente, ¿ya? Y preocupados porque en este país haya paz social, dimos este paso desde un criterio técnico. Respaldados por la cooperación internacional, respaldados por la recomendación de la FAO. Que la única bebida láctea color blanco tiene que ser la leche. Hay yogur blanco que se comercializa también. Sí, eso están excluidos. ¿Cómo? Eso está excluido. ¿El yogur blanco puede ser blanco? ¿No es una bebida láctea el yogur? No, bebida que tiene la adición de suero de leche. Y nosotros lo que hemos recomendado, porque el Ministerio de Industrias es el que tiene que al final del día sugerir al INE que tenga una norma mucho más clara. Nosotros hacemos una recomendación y decimos que se puede comercializar el suero líquido de la parte primaria siempre y cuando tenga buenas prácticas de manufactura para garantizar la inocuidad alimentaria, que es sumamente importante, no para el país, para el mundo entero. Y para eso hay un proyecto de ley con 3 años de prisión. Y luego, bueno, eso es algo de la Asamblea, no es algo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por tanto, ¿lo va a vetar el presidente?
bueno, el presidente tomará la decisión. Yo personalmente estoy a favor de que esto sea vetado porque necesitamos un país que enfrente el futuro y que no tengamos este nivel de conflictividad, sino que nos proyectemos hacia el futuro. No debe ser por la vía de prohibiciones, sino de incentivos o desincentivos que se estimulen y guíen las cosas. Hay que ser firme, pero sobre todo hay que hacer una conversación directa, hay que construir estos procesos que nos permitan alcanzar competitividad. Esto ha sido reconocido por todo el sector lechero, inclusive por muchos industriales también. ¿Cuánto pesó? Y en este sentido, Carlos, vamos a mirar hacia adelante. Un mensaje de tranquilidad, de paz. Vamos a ver al futuro, por favor. Aunque usted me acuse de ver hacia atrás. Para terminar, en este sentido, ¿cuánto ha pesado la posición de un lechero como es Juan Sebastián Roldán, y él mismo lo reconoció con orgullo dentro del gabinete para que ustedes tomen esta decisión? Mis abuelos, mis tíos, mi padre, todos son lecheros. Hoy también administro 2 haciendas y también tengo vaquitas. Y hoy día vine aquí para agradecerles a ustedes, pero para también agradecerle al presidente, al vicepresidente y al ministro por jugarse por nuestro campo y pedí esta oportunidad para honrar a mis abuelos, para honrar a mis tíos, para honrar a mis primos, para honrar a mi taita. Con esa influencia determinante, prevalecieron los ganaderos y no los industriales de la leche, pues lógico, ¿no? Yo no tomo decisiones porque influyen en un funcionario. Estamos pensando en los productores. Ya, esto es una decisión del señor presidente de la República, esto es una decisión acertada, esto es una decisión que no limita la innovación. En el mundo hay más de 4.700 patentes otorgadas y ya en proceso de otorgamiento que se refieren al uso del suero. Solo en bebida láctea en el mundo hay más de 400 patentes y es un producto muy bueno, pero hay que saberlo usar. No debe haber tanta conflictividad en este sentido. Hay empresas, hay industrias y más de 5 industrias que tienen infraestructura para poderlo procesar. Hay que hacer inversiones, claro que sí, pero hay que mirar hacia el futuro, por favor. Tenemos un gran valor en este producto y tenemos que resolverlo con normas claras, con normas adecuadas, con procesos que se conozcan y que se fomente la innovación. Resuelto. Eso aumenta la exportación, aumenta la generación de empleo, aumenta la generación de valor que este país necesita. Veremos si la forma que usted lo ha resuelto funciona. Vamos al Fusarium Brasa 4. ¿Da usted por ganada la batalla de este hongo que puede devastar las plantaciones bananeras o la expectativa, la alerta, el nivel de vigilancia, control tiene que mantenerse alto durante cuánto tiempo? Mire, primero quiero reconocerle que no sabía que esto iba a llegar a América, pero no me imaginé, tengo que reconocerle que iba a llegar justo en este periodo. Previendo eso, previendo que en su momento podía llegar, queríamos revisar todo lo que había venido haciendo nuestra institución fitosanitaria y zoosanitaria Agrocalidad, ver la forma rápida, en corto plazo, de aumentar sus capacidades en capacitación, en su equipo humano, en la capacidad analítica, en las conexiones que tiene que tener internacionalmente. Y de las primeras cosas que hemos puesto mucho énfasis es en que no haya duplicidad de esfuerzos. Por ejemplo, INIAP y Agrocalidad tenían que sumar sus capacidades analíticas y hoy por hoy tengo que decirlo que tenemos entre las dos instituciones probablemente la mayor capacidad analítica de la región, de toda Latinoamérica y el Caribe. Pero la clave para esta plaga es control. Sí, primero nada más. Alguien puede contaminar una plantación desde la tierra que transporta de un sitio a otro en los zapatos. Carlos, hubo esta fase, venimos aumentando capacidades y se dio esta alerta continental en Colombia. Inicialmente nos activamos todo el gobierno nacional a través de la Mesa 6 de Riesgos y Productividad, liderada por nosotros ahora, y hemos enfrentado el problema como si ya lo tuviéramos. Todavía no lo tenemos, o por lo menos no está comprobado que lo tenemos, y de aquí para adelante a la historia de la industria bananera le toca vivir una realidad que ya pasó hace muchas décadas atrás, pero que ahora hay que enfrentarla diferente. Primero, unión con el sector privado, sumamente importante, una comunicación y capacitación de forma permanente y de aquí para adelante, abrirle la puerta en el trabajo en conjunto a la academia, a la investigación, para poder encontrar soluciones de corto y mediano plazo. Pero ¿el peligro no ha pasado? No, el peligro está latente y no ha entrado. Nosotros, el mejor negocio para el Ecuador es mantener su estatus como está.
excluida ¿Durante esta enfermedad. Tan cerca a Colombia, no diría que es un milagro, diría que es producto de lo que se ha hecho a tiempo que hasta ahora no pase, pero de lo que he estado revisando, de cómo se contamina una plantación en esto, basta cualquier cosa mínima para que prenda esa plaga que es devastadora y frente a la cual no hay, se comienza a poner amarilla la planta y se arruina, no hay Carlos, solución. La situación es compleja, y esto realmente podría ser catastrófico para el país, pero nosotros estamos preparados, todos los agricultores tienen que saber, y la industria en general, que aporta prácticamente el 17% de la población económicamente activa agrícola a través de trabajo directo e indirecto, tiene que saber que el país tiene liderazgo en el continente. Primero. Segundo, convocar una reunión internacional para eso. De todos los ministros y autoridades pero la impresión que tengo es que el nivel de alerta ha bajado, como todavía no hay ninguna Sí, eso es preocupante, es verdad. Eso es preocupante, no podemos relajar en este sentido, tenemos que estar tranquilos, pero sobre todo ocupados. Sí, ninguna de las dos cosas, ni exceso de alarma que podría generar nerviosismo. A veces es bueno. Ni descuido. A veces es bueno para que la gente se motive, porque al final, ¿qué va a hacer para eso? Por más esfuerzos que hagamos de comunicar y todo, en una comunidad, en la zona, por decir, Guabo Pasaje, en El Oro, si hay algún agricultor que tiene problema y tal vez por miedo no quiere decir yo la tengo, eso nos afecta a todos. En ese sentido, estamos diciéndole al sector, señores, todos juntos, a capacitarnos, a comunicarnos, a tener conciencia sobre esto. Estamos haciendo las cosas bien, pero tenemos que hacerlas todavía mejor. Siempre hay espacio para mejorar. Ayer ha sido usted didáctico. Qué bueno esta explicación que acaba de dar sobre la importancia de mantener el nivel de alerta sin convertirlo en pánico. Y sobre todo este ejemplo, cuidado, alguien ve señales o síntomas, no sé cómo se denomina en la parte agropecuaria, que pueden asociarse con esto y cree que lo mejor es callarse. Sí, por eso esta alerta que nació en Colombia, en la zona del Magdalena, zona un poco más al norte, si bien es cierto, está a casi, me parece que son 2.000 kilómetros desde la frontera norte, ¿ya? Ahí, digamos, hidrográficamente, a través de su relieve y todo, hay distancias y hay ciertas barreras, pero también hay formas de cómo puede entrar al país. Por ejemplo, el flujo migratorio con los venezolanos es un problema. Entonces, o sea, alguien que haya pasado por esa región y termine viniendo porque acá, puede a través de los zapatos, a través de una maleta, poderlo transmitir, principalmente por los zapatos. Entonces, o algún material genético que frágil es la situación. Totalmente. Entonces, lo que hemos hecho es reforzar todos aquellos puntos donde puede entrar. Y por eso es la frontera norte está reforzada, los puertos, los aeropuertos están reforzados. Y aquí la parte educomunicacional es sumamente importante. Hasta ahora ha sido su mayor éxito. No hay que celebrar todavía porque no es una victoria, pero es éxito. Esto es el éxito de todo el sector, esto es el involucramiento. El principal protagonista tiene que ser el productor, porque es el que tiene que defender su patrimonio y ayudarnos a todos a defender el patrimonio del país. Quedó claro. Cuando volvamos más con Javier Lazo Guerrero, ministro de Agricultura y Ganadería. Estamos a través de Sonorama, la gran señal nacional, 103.7 FM y Canal 1 como matriz mundial, porque nos siguen en el planeta a través de Facebook Live de Noticiero 1 y distintas cableras. Bien, estamos de vuelta. Javier Lazo Guerrero, ministro de Agricultura y Ganadería, es el invitado a esta entrevista veraz. Y mencionó 2 o 3 cuestiones de su política pública que quiero brevemente definir. ¿Qué es esta cuestión de cooperativismo moderno? Bueno, Carlos, eso es la construcción de una visión para refrescar la asociatividad en el país. Hay que recordar que este país es de pequeños y medianos productores, principalmente en la composición de la estructura productiva primaria. Somos muy parecidos inclusive a Chile. Chile empezó hace mucho tiempo atrás fortaleciendo la asociatividad con esta visión de cooperativismo moderno. ¿Qué es la asociatividad? Sí, mire, ahí hay una cosa de concepto. Cuando todo es de todos, nada es de nadie. Correcto. ¿Ya? Y eso puede evolucionar a tener una estructura, cada cual con su unidad productiva, pero en una visión de cooperar, ¿ya?,
pero en un modelo empresarial. ¿Cómo se consigue para eso? poder, asistencia técnica, capacitación, visión de mercado también. Mucha empresa ancla que tiene que apostarle a poder incidir en acortar los ¿Y qué ventaja significaría la intermediación, instaurar este concepto de cooperativismo que moderno? nos va a poder permitir competir no solo localmente, sino mundialmente en muchos productos estratégicos que tenemos. Le doy un caso. En el momento Le doy un caso. En la zona, estábamos visitando Imbabura, ahí en la zona inclusive fronteriza con Carchi, hace ya algunos meses atrás, y veíamos que antes cosechaban ahí frijol, y ellos mismos decían, aquí cosechábamos frijol y pobreza, y nuestro mercado era la guerrilla. Empezaron a desarrollar aguacatejas, por ejemplo, fruticultura, con una visión de exportación, pero con un modelo asociativo adecuado. ¿Incentivados por quién? Por el Ministerio de Agricultura y ¿A Ganadería, través de qué incentivados departamento? por la empresa privada también. Nosotros tenemos en el Viceministerio de Desarrollo Rural una línea específica de trabajo que se llama Proyecto Cooperativo Moderno. ¿Es creado recién? ¿Viene de antes? Hay un modelo asociativo, inclusive la agricultura familiar, tenemos una subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina que fortalece asociatividad, pero todo eso transversalmente en la subsecretaría de Riego, en la subsecretaría de Agricultura, de Ganadería, de Agricultura Familiar Campesina, etcétera, lo estamos consolidando como un eje transversal para poder construir una política pública que fomente esto. Es la única forma que el pequeño y mediano tienen para competir, negociar en economía de escala, acceder al mercado Creo que directo. está explicado. El segundo concepto, relevo generacional en el sector agropecuario. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso es algo sumamente importante. Vemos que el promedio de edad de nuestros agricultores está en más de 47 años. Y eso es un índice que hay que analizarlo los bien. agricultores se han vuelto urbanos más que rurales. Salen entre 22.000 chicos al año aproximadamente de los colegios agropecuarios, ¿ya? Y mire qué cosa. ¿Eso es mucho? No poco? llega, son muchos, obviamente. Es un encuentran número. empleo? No encuentran empleo, van a las ciudades, se olvidan en el campo, sobre todo también porque los padres ven y dicen, Claro. no encuentro oportunidades Así aquí. es. Mi aspiración es que mi hijo no se siga sacrificando en la agricultura, que vaya a ser arquitecto, médico, periodista, lo que sea. Exactamente. Entonces, si por ejemplo tenemos solo el 12% del área con vocación agrícola que tiene acceso a riego, solo el 12% que tiene infraestructura para poder regar, en el bachillerato técnico productivo podemos sacar técnicos de riego y fortalecer a través de una política crediticia especializada en riego, hacer que ese porcentaje año a año aumente. Eso tiene que funcionar de aquí para adelante. Todo eso suena sensacional. Para que funcione de aquí para adelante es vital que el gobierno pueda concluir su periodo y el ministro, si va por donde dice, es suyo y esta política pública tenga continuidad. En medio de la crisis que se ha dado en el país, va a resultar muy complejo. Todo depende de cómo enfrenten los problemas puntuales que repercuten en el sector agropecuario. Sobre dos de esos hablaremos al volver. ¿Qué van a hacer con el cultivo de cannabis medicinal? ¿Cómo lo van a regular? Quiero saber qué opinan sobre autocultivo, algo que está muy de moda en Europa, con los jardines en casa y otras cosas más. Y lo último, si lo llama el Congreso, ¿cómo va a responder? Parte final de la entrevista con Javier Lazo Guerrero, ministro de Agricultura y Ganadería. ¿Cómo van a controlar que la especie de cannabis, mejor dicho que el cáñamo que se autorice cultivar, sea en las zonas, en los márgenes y de la variedad que va a terminar permitiéndose? Sí. Bueno, hay tecnología para eso, sobre todo debe haber normativa clara. Hay que comunicar y capacitar mucho. Esto es algo que tiene un potencial agroindustrial enorme. Le doy un ejemplo. Si, por ejemplo, el ingenio que está en Loja, que no hace cogeneración, que no produce etanol y que ve con mucha dificultad el futuro, esta es una posible solución, porque nos permite generar tejidos, fibras, nos permite generar
el día de mañana celulosa de papel para sustituir importaciones. Esto es una novedad. Yo pensaba que esto solamente iban a haber pequeños cultivos. Aceites. ¿Sí pueden haber haciendas? Claro, y de hecho... hectáreas que cultiven esta variedad de marihuana. Sí, y de hecho también la forma que tiene el cáñamo industrial no se parece. Claro, hay otras variedades y en eso la normativa tiene que ser muy clara y los institutos como el INEAP tienen que tener todo un procedimiento precisamente para evitar ese tipo de cosas. ¿A qué plazo ve usted que eso se podría viabilizar en el Ecuador? ¿Cuándo tomará regularizar esto? Yo creo que durante los próximos seis meses tiene que haber tiene que haber ya una normativa muy clara que debe construirse, que debe socializarse. Aquí hay que no tenerle miedo al futuro. Colombia va a tener proyecta hasta el 2027 exportaciones por más de 3.500 millones de dólares. Perú también. ¿De cáñamo? Agroindustrial, productos agroindustriales, de aceites, de tejidos, de soga. ¿A partir de eso o agroindustrial en general? En general, a partir de eso. Entonces, no hay que tenerle miedo a esto. Esto nos puede, para muchas zonas que tienen índices de pobreza muy, digamos, muy altos, esto puede ser una alternativa. En ese sentido, hay que fomentar otra cosa, orden. Ya que usted habla de futuro. Pero Carlos, quiero nada más retomar algo que hablábamos al inicio. Hace 20 años no ocurre el censo agropecuario y la tecnología que nos permite ahora es... Y con la tecnología satelital también nos permite generar hasta cédulas del agricultor que nunca se ha tanta importancia al censo agropecuario más allá de que no haya habido 20 años? Porque es el orden que necesita el sector agropecuario para poder promover o desmotivar áreas de siembra que nos permitan generar menos conflictividad en el comercio. ¿Qué se terminará cuándo ese censo? Esto ya empezó, está en la etapa preregistral. Nosotros tendremos para mediados del próximo año ya en tiempo real la primera generación de datos crudos. Vamos a arrancar en zonas fronterizas hasta ya al inicio el proyecto, la parte de pilotaje, al inicio del año. En ese sentido vamos a comenzar a trabajar muy aceleradamente porque esto no estaba planteado desde el inicio. En la administración, desde que yo estoy en el puesto, lo que hicimos fue buscar recursos para hacerlo y esto ya está en ejecución. Una última cuestión. Hablaba usted de futuro. Autocultivo y huertos familiares, una cosa que ha aprendido mucho en Europa. ¿Ve usted viable hacer una cosa parecida aquí o podría significar más bien una competencia desleal por parte de un consumidor individual a los productores agrícolas? De horticultura no creo que compiten realmente. Yo creo que todos juntos ahora con lo que tenemos de la certificación que es gratuita por los próximos 3 años de BPA, Buenas Prácticas Agrícolas, se va a fomentar mucho la inocuidad alimentaria y mejoramiento de la calidad nutricional de los productos. Muchos de los que hacen autocultivo, los que hacen horticultura en las casas, buscan asegurarse de que no tengan productos químicos y eso es algo que también en todo el sector agropecuario hay que trabajar de la mano. Las buenas prácticas agropecuarias nos fomentan la agricultura sostenible. Señor ministro, gracias por comparecer en un momento tan crítico, con temas tan difíciles. Muchas gracias por el espacio, Carlos. Que tienen que ser enfrentados y no evadidos. Evalúen ustedes el primer año de gestión de un profesional que no ha dejado de planificar y de soñar. No sigo más porque me empezó la tos. Hasta el próximo programa.